Moreno es la ciudad cabecera del partido anónimo. El nombre Moreno es en honor al abogado argentino Mariano Moreno, uno de los personajes más importantes durante la época de la Revolución de Mayo y los años posteriores. Se encuentra a 36 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, con la que se fue conurbando desde 1947. Es parte del Gran Buenos Aires, ubicado en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Limita con los partidos de General Rodríguez, Pilar, San Miguel, José C. Paz, Ituzaingó, Marcos Paz y Merlo. Las distancias desde la ciudad autónoma de Buenos Aires es de 36 kilómetros, de Merlo 5, de General Rodríguez 15, de Luján 34, de San Miguel 14, de Trujuy 8, de Marcos Paz 20, de Morón 16, de Mercedes 62 y de Ituzaingó 12 kilómetros. El 12 de abril de 1860 fue inaugurada oficialmente la estación Mariano Moreno del Ferrocarril Oeste, en la actualidad Línea Sarmiento. El tren realizó el recorrido desde la estación Parque hasta Moreno. El viaje se realizó con dos formaciones de trenes, la primera guiada por la locomotora La Constitución y la segunda por la Porteña, bajo el mandato del entonces gobernador Felipe Lavallol. En esta oportunidad se produjo la primera comunicación telegráfica en Argentina, desde la estación del Parque a Moreno. De acuerdo con lo que documenta Raúl Scalabrini Ortiz en su trabajo La historia de los ferrocarriles argentinos, Amácio Alcorta no fue el fundador del partido de Moreno, como generalmente se señala, sino que fue un político que lucró con las tierras obtenidas de contactos de aquel entonces. Scalabrini Ortiz cita al cónsul británico Thomas Hutchinson y su testimonio sobre el accionar del hacendado Alcorta. Ambrosia Ferreira, una cuidadora de ganado lanar que desapareció luego de intentar comprar los campos que arrendaba, que por entonces pertenecían a los mercenarios Alcorta. En cambio, sí pudo realizar la operación por papeles de Ambrosia, fueron encontrados años más tarde entre los de don Amácio. Fue primera asesinada, desaparecida de estas tierras. En los primeros años, con la venta de los lotes que estaban alrededor de la estación Mariano Moreno, tierras que por aquel entonces pertenecían al partido de Luján desde 1755, incrementó notablemente la población, habiendo surgido una comunidad nueva dentro de Luján, con características atípicas, ya que esta comunidad tuvo una gran influencia en la ciudad de Buenos Aires, ya que su crecimiento en los años fue en el que la terminal del Ferrocarril Oeste le marcaba a su población un abismo en relación al esquema tradicional de vida en la antigua villa de Luján. La gran distancia entre ellas dificultaba el gobierno y otros aspectos de la vida cotidiana como el religioso, judicial, etc. Algunos de estos fueron los fundamentos que originaron la ley que estableció división de partidos de la campaña al interior del Salado. Fundación como distrito. El 25 de octubre de 1864, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley, quedando dividida la provincia en 45 partidos. Así surgieron decreto, entre otros, los partidos de Moreno, Las Heras, Suipacha, Merlo, Chacabuco y Ramallo, siendo el gobernador Mariano Saavedra el 24 de febrero de 1865 quien firmó los decretos que estableció los nombres de 8 partidos creados con sus nombres y límites. La superficie designada para el nuevo partido de Moreno fue mucho mayor que en la actualidad. Hasta en 1878 y 1889 se crearon los partidos de General Rodríguez y General Sarmiento, luego dividido, quitándose tierras a Moreno para crear espacios en aquellos. Moreno cuenta con el paso y el nacimiento del río Reconquista. El río Reconquista tiene su nacimiento con la influencia de los arroyos La Choza y el partido del Durazno, del partido de Marcos Paz, el arroyo El Durazno. Poco después se suma a estos el arroyo La Horqueta, último tributario aguas arriba de la represa Ingeniero Rollero, que con su lago artificial, Lago San Francisco, y construida en el límite de los partidos de General Rodríguez, Marcos Paz y Moreno y Merlo, es el límite de la cuenca allá del río. Una vez formado el cauce principal, solo recibe caudales de cierta importancia por parte de los arroyos Las Catonas y Morón, y en la cuenca media
A partir de ahí comienza la cuenca baja que continúa en el río Luján. En este sector el cauce se bifurca en dos ríos, en dos cursos, el río Tigre y un canal artificial denominado Canal Aliviador, como conocido Canal Nambi-Guazú. Paso del Rey. El Paso del Rey fue un vado utilizado por las carretas, correos, etc. para cruzar el río cuando aún no existía el puente de Márquez. Este punto indica el recorrido primitivo del Camino Real, al oeste descubierto por don Juan Ortiz de Zárate en 1586. Su nombre dio origen a la estancia Paso del Rey de don Almacio Alcorta y a la actual ciudad. Un monolito fue inaugurado el 15 de diciembre de 1988 al cumplirse el 50 aniversario de la ciudad actual de Paso del Rey. El primer puente fue construido por don Pablo Márquez en el verano de 1773. Aprovechando la gran sequía de aquel año, lo levantó en las inmediaciones de la actual avenida Gaona, sobre el río de las Conchas. Es el puente de mayor trascendencia histórica de la provincia, por haber sido el lugar obligado para el paso de acceso a Buenos Aires por las rutas del oeste. En la década de 1920, el viejo puente de madera fue reemplazado por este otro de cemento, demolido a fines de la década de los 90 durante las obras de autopistas del oeste. Molino harinero. Fue el primer molino harinero de la zona. Perteneció a una sociedad integrada por Almacio Alcorta y dos socios franceses, Víctor Dabot, y autor del puente ferroviario y del edificio de la primera estación de Moreno, y Pascual Fourneau, de larga experiencia en el ramo y propietario de molinos como el de Luján y del barrio de Constitución de Buenos Aires. El molino funcionaba con energía hidráulica proveniente del río, sobre el que se había construido un tajamar, el que elevaba las aguas y hacía girar los rodeznos. Sobre la base del molino harinero, vendido en 1917, fundó la empresa textil La Industrial. Sus actividades dieron origen a la población de Paso del Rey, que solicitó la parada ferroviaria, inaugurada el 15 de diciembre de 1938. Este colectivo fue el primer transporte que tuvo Moreno. Fue un colectivo que cumplía su recorrido desde Moreno a Paso del Rey, uno de los dos Chevrolet Sapo de 1947. El número de recorrido era el 7 y no se encontraba existente en aquel momento la empresa La Perlita. El Alba fue una de las pequeñas empresas locales que surgieron en estos años. Su nombre nos llama poderosamente la atención, pues el sinónimo de la razón social de otra de las empresas comunales de la zona, llamada La Aurora, que era la prestataria de la línea 4 en 1950. En los años 60 tiene su origen Transportes La Perlita, cuando un grupo de amigos que trabajaban en una empresa de servicios de transporte provincial, el 23 de octubre de 1963 se conforma Transportes La Perlita como Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. Transporte dieron origen a su primer recorrido La Perlita por Mi Barrio, cuyo nombre se marcó por dos historias. Francisco Álvarez. La primera localidad en fundarse fue Francisco Álvarez desde 1921, al inaugurarse la estación, y decididamente a partir de 1928, el 27 de octubre, con la aprobación del proyecto de urbanización presentado por Nemesio Álvarez, quien impone el nuevo nombre de su padre, Francisco Álvarez. Esta, integrada por 20 barrios en el año 2001, contaba con 22.881 habitantes. Cuartel Quinto.
La localidad de Cuartel Quinto se desarrolla desde los primeros loteos de los campos de Juan Francisco Aguilar, formándose el barrio Mayor del Pino el año 1949. Su denominación responde a la división jurisdiccional que le corresponde dentro del partido de Moreno. Compuesta por 18 barrios en el año 2001, contaba con 37.771 vecinos. Trujuy y Cuartel Quinto son las localidades de más rápido crecimiento poblacional de la segunda mitad del siglo XX. La localidad de La Reja. La Reja fue desarrollada a partir de 1941 con la instalación de la parada ferroviaria, adquiriendo el nombre de la pulpería que se encontraba en sus inmediaciones desde 1880. Pertenecía a don José Veda. En el año 2001, esta localidad, integrada por 18 barrios, tenía 33.675 habitantes. A partir del 19 de abril de 1942, la firma inmobiliaria Húngaro y Bárbara Sociedad Anónima efectuó el trazado del primer loteo de tierras, divididas en 174 quintas y 1.200 a 2.500 metros cuadrados cada una, en la zona denominada hoy Barrio Trujuy, destinada a construir quintas de descanso. El 18 de octubre de 1942 a las 14:30 horas, la misma firma inmobiliaria tuvo a cargo la venta de la fracción del Aras Trujuy, fraccionado de la misma en otras 195 quintas, y en esa época se originará la pavimentación de las calles interiores de la avenida Julio Arroca. Por loteos sucesivos, el último realizado por la firma Canmar Sociedad Anónima en 1973, se formó el trazado completo de la actual localidad integrada por 31 barrios en el censo. La ciudad de Moreno, fundada el 12 de abril de 1860 por don Dalmacio Alcorta, sus tierras, sus estancias de Paso del Rey. El barrio está dividido por 144 barrios agrupados en las localidades de Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Cuartel Quinto, Trujuy y la ciudad de Paso del Rey. La población del partido alcanza, según el último censo 2001, la cantidad de 378.000 habitantes. Moreno, una ciudad para habitar, una ciudad muy tradicional en toda su historia, que ha venido a cambiar durante estos últimos 30 años. Pero Moreno en muchas partes no pierde esa esencia de su tradición, de sus gauchos, de sus campos y de esas casas quintas, llamadas en barrios de los artistas, y tantas otras anécdotas que nos suelen contar varias personas que han vivido toda la vida en Moreno. Una ciudad que no va a perder nunca su tradición, aunque hoy haya cambiado.